En 5 minutos se arreglaba esto. El delirio de siempre, ¿no? La visión que tiene este hombre, que no representa la política realmente, sino representa los intereses de un segmento que se ha beneficiado largamente, donde está su familia y sus amigotes, y lo que dice la propia exgobernadora después de haber destrozado la provincia de Buenos Aires, te dice que ellos hubiesen tenido crédito y hubiesen pagado con los créditos que hubiesen tenido, cosa que es mentira, porque durante el gobierno de este impresentable, lo que hicieron en algún momento fue pedir tanto que en algún momento dijeron, listo, hasta acá llegamos, nos prestamos un centavo más y por eso fueron al fondo, con lo cual no hay mucho para discutir. Ahora, ¿no es realmente un sincericidio? Yo cada vez que lo veo me sorprende, porque decir lo resuelvo en 5 minutos, el préstamo, el desastre que dejaste con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, habla también de la ligereza con la que tomaste el préstamo y con la que aceptarías toda condición por parte del fondo. Pero que ya lo hizo. Porque la situación real del fondo, donde no es el fondo propiamente dicho que toma la decisión, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho por el propio responsable que hoy se encuentra al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dieron la plata por un problema político, a ver si podía ganar las elecciones. No las ganó, gracias a Dios, porque hubiese destrozado del todo, pero la realidad es que a la par de esa situación, si no se ganaba, lo que quedaba era la Argentina colgada de una soga como si estuviera a punto de ser ahorcado, y donde uno tiene que ponerse a sumar que los vencimientos, que lo dice Leandro Santoro en su momento, llegan casi a los 45.000 millones sin tener con qué. ¿Cómo viste la carta de Cristina? Sobre todo este mensaje a la oposición, ¿no? Una carta con mucho criterio, la vi con satisfacción, me parece que es piola lo que está diciendo, llamando la atención a todo el mundo, que no estamos para hacer chiste con esa cosa, hay que sentarse realmente y a decidirlo. El Congreso tiene por delante una tarea muy importante, porque las responsabilidades políticas, si bien las ejecuta el presidente de la Nación, y nadie tiene duda de que la lapicera la tiene el presidente de la Nación y ejerce el poder efectivo por el cual fue embestido por la mayoría de la voluntad popular, lo que tiene que llevar después es el Congreso un debate serio donde las situaciones van a ser complicadas desde el punto de vista que planteamos nosotros, porque no estamos dispuestos a hacer acuerdos a cualquier precio, donde los trabajadores sufran, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad terminen teniendo dolores de cabeza adicionales a los ya establecidos. Hay que trabajar fuertemente como para encontrar que la alternativa en serio por la que estamos yendo, y que es la que Martín Guzmán rema al dulce de leche, pero tratando de encontrar una alternativa real que constituya una propuesta política seria, es aquella donde nunca tenga que pasar las catástrofes por el dolor o más dolores de cabeza para el hombre y la mujer común, para el pueblo argentino. Cristina dice a la oposición, bueno, háganse cargo, es su responsabilidad, la ley de deuda sostenible indica justamente que tienen que discutirlo esto. Es que no tienen otro remedio. Bueno, pero la respuesta de Patricia Bullrich es, Cristina dijo que ganamos las elecciones. No entiende nada. No entiende nada, es esa visión, insisto, del segmento de la derecha que no vota peronistas, usufructúan algo que ni siquiera les pertenece, que no vota peronista, que van a votar a cualquiera que lo pongan del otro lado, y a lo mejor representa más a esa oportunidad que a cualquier otra cosa, pero no una visión política en serio de defensa de los intereses de los argentinos. Hay un pueblo que reclama, no son ellos los que están buscando resolver la problemática de un pueblo que reclama que no tiene trabajo, que le están pasando las cosas como le están pasando, que es imperioso conseguir soluciones desde el punto de vista no de un comedor, sino del de tu casa con tu vieja al lado, que vos puedas realmente generar políticas públicas que los comprendas siempre, que tengan soluciones en la salud, soluciones en la educación. Lo veíamos como una de las propuestas que el fondo mismo en algún momento hizo un gesto diciendo que tendrían que ser así las políticas públicas pensadas y que iban a ser monitoreadas conforme el artículo cuarto del propio acuerdo con el fondo. La visión es la que está, hay que tratar de encontrar alternativas que son las que permitan que el pueblo ordene y vaya mejorando su solución por un trabajo, por generación de riqueza que su propia labor le permita, y que pueda salir definitivamente de donde se encuentra atrapado por lo que hicieron esta gente. ¿Es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo? ¿Y viceversa? Siempre será un mejor. Los acuerdos nunca van a ser buenos.
Porque el acuerdo menos real con el fondo sería, el buen acuerdo con el fondo sería, señores, cortemos acá de 15 años de gracia y empecemos a dejarme reconstruir. Y en el medio del camino se van a encontrar con que la Argentina empieza a pagar antes y resuelve las cosas. Eso no va a suceder. Entonces, cualquier acuerdo que nosotros vayamos consiguiendo, que es el que está bregando el ministro de Economía y el presidente de la Nación, el que va a encontrar es él, que mejor se pueda hacer en las mejores condiciones posibles y que no nos ponga a nosotros a parir porque no levantamos la cabeza desde el esfuerzo. El esfuerzo se está haciendo, los niveles de recaudación son fenomenales, acababas de explicarlo vos recién lo que significa la reducción del déficit fiscal porque en todas las condiciones hay un control del gasto y hay un ordenamiento respecto de la mejoría en las recaudaciones y en el funcionamiento de la propia economía, y estas cosas tienen que ser las que nos generen los elementos suficientes como para que podamos poner arriba de la mesa en el marco de un acuerdo. ¿Lu? Sí, Aníbal, bueno, Cristina decía, esto se resuelve en el Congreso, como están hablando ustedes, pero los legisladores en definitiva terminan respondiendo a su dirigencia. Ya vimos cuál fue la reacción de Patricia Bullrich, sabemos o suponemos cuál es la reacción de Macri. ¿Vos lo ves a Larreta, por ejemplo, para ponerle nombres a las distintas posiciones, con autoridad como para que un grupo de legisladores esté más propenso al diálogo o de dónde va a salir ese acuerdo? Pero que me parece que la situación no pasa por discutir entre políticos, la situación pasa por la propuesta que se ponga sobre la mesa. Si ellos son tan proclives a hacer lo que ya hizo el Macri con Griesa o con todas las chanchadas que hicieron cuando tomaron el gobierno, que un despilfarro fenomenal de dinero y después seguir tomando deudas para gastos corrientes, si ya lo hicieron en algún momento, ¿por qué es de suponer que no lo van a querer hacer ahora? Si están dispuestos a arreglar a cualquier precio, así le cueste al hambre del hombre y la mujer común, por ejemplo, insistir, un pueblo argentino que no quiere pasar hambre, que se lo van a hacer pasar de alguna manera, si las propuestas nuestras son mucho mejores, comprenden al pueblo, es decir, todas las decisiones son con el pueblo adentro, comprenden al pueblo. Lo que hay que discutir entonces no es quiénes son los dirigentes que van a acompañar o no, porque supuestamente ellos estaban dispuestos a ceder a cualquier tipo de acuerdo, así sea oprobioso para el pueblo argentino, y sin embargo nosotros buscaríamos encontrar una alternativa que nos deje crecer. Al decir de Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda, que nos deje más o menos ir trotando y creciendo para que nosotros pudiéramos ir pagando de la mejor manera la deuda que contrajeron otros. No, y además que es una situación, bueno, Cristina lo decía en la carta, pero muchas veces queda un poco de lado. Es una situación de extrema gravedad. Para mí, por ejemplo, la medida que se adoptó los días pasados del Banco Central respecto de las tarjetas y los gastos del exterior, habla mucho también de la necesidad de tomar medidas indudablemente antipáticas, porque la verdad es que no dejaron reservas robustas, la verdad es que hay que devolver una cantidad de endeudamiento feroz, y me da la impresión que se habla, me parece también que por falta de voceros, se tomó una medida y no hubo demasiados voceros explicándola, de la situación en la que se encuentra la Argentina hoy. Yo sé lo que piensa el presidente al respecto, sé lo que piensa, o por lo menos infiero lo que está pensando Martín Guzmán al respecto. La visión que tienen es una visión de tomar decisiones más que necesarias y por el tiempo que sea necesario. Yo creo que hay quienes están estudiando en este momento cómo suplir la decisión de esta característica que es absolutamente antipática, y encontrar alternativas que sean supletorias de lo que venía sucediendo hasta este momento. La realidad es que no puede ser que todo el pueblo argentino pague o subvencione este tipo de compras en contra del resto. No está bien. ¿Y cómo se podría resolver? O sea, a mí se me ocurre, es una de las visiones que yo tengo, no represento al gobierno, es mi visión. Mi visión es que podría haberse dejado el mismo sistema pagando intereses. Entonces no sería el pueblo argentino el que subvencione los pagos para aquellos que necesiten viajar. Se resolvería de una forma más corta. Yo no soy agresivo con el que quiere viajar. Si quiere viajar y lo puede hacer, y había una forma acomodada para poder comprarlo, tonto sería que no lo hiciera. Se hubiera resuelto mejor tal vez con tasas de interés. A mí me parece que aplicándole una tasa de interés es una forma de resolver la situación en la que nos encontramos, y no era tan agresiva como los que lo necesitaban para poder viajar. En su momento, en este programa, cuando estábamos los lunes, me acuerdo que charlábamos del precio de la carne y vos me decías, no puede ser que la carne esté en estos niveles y que no se haga nada. Bueno, finalmente se hizo
y ahora hay una nueva novedad que tiene que ver con el aumento que hubo entre el 12 y el 19 de noviembre desde los frigoríficos del 20-25%. ¿Cómo lo estás viendo? Todas las cosas sí que tienen que seguir hablándose. Seguramente el Ministerio de Agricultura y seguramente Producción y seguramente el Ministerio de Economía deben estar viendo políticas comunes como para poder acotar y acordar elementos que generen mercado para esa situación específica. Toda la discusión con el tema de la carne que va a China y todo ese tipo de cosas ya la hicimos, la discutimos y sabemos a dónde tienen que ir esa cosa. ¿Cómo resolver para poder garantizar que la presencia del mercado que impacte como si fueran los que decidieran por otros y se llevan puesto un pueblo que no está comiendo prácticamente nada de carne, es una cosa que no es saludable y que a la corta, no a la larga, a la corta va a tener un dolor de cabeza muy grande para un país. Bueno, seguramente los ministros que son políticos y que tienen la cabeza bien puesta en esto estarán trabajando en ese sentido para ordenarlo. Por eso te consultaba, porque siempre me pareció muy genuina tu opinión al respecto. De alguien que tiene calle. Y ahí hay una encerrona del gobierno, ¿no? Por un lado, la necesidad de dólares, la necesidad de exportar, y por otro lado, la necesidad de que los argentinos puedan comer un bife a la noche. Hay que jugar al mejor equilibrio de todos. Cualquiera de las cosas que se hagan siempre tiene que ser con el pueblo adentro. No puede ser de otra manera, salvo para esta derecha berreta con la que confrontamos en la Argentina, que te hablan de que ganar una elección y no sé qué cosa. La realidad es que cualquiera de las decisiones que se tomen tiene que ser con el pueblo adentro. Tampoco soy antiproductor. El productor tiene que tener beneficios, sí, claro, los tiene que tener. ¿Cómo hacer para llegar a un punto que le permita colocar su producto en algún lugar con buena performance, que le dé ventajas competitivas para poder tener un nivel de stock también lo suficientemente importante y reconocido, que puede trabajar de la mejor manera colocando otros nuevos productos, pero además, y que el argentino no pague 2.000 pesos una tira de asado. Claro, una tira de asado a esa plata. Eso es lo que no puede pasar. Sofi. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Aníbal? Buenas noches. Siguiendo en esta misma línea de el Frente de Todos, la carta de Cristina Kirchner y de ciertas diferencias que siempre fueron a la luz de la sociedad y que son conocidas, para quien está mirando y que tal vez tiene cierta preocupación de cómo está el Frente de Todos hoy en sus relaciones. Se habla de un enojo de Máximo Kirchner con el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner que habla a través de una carta. ¿Cómo está hoy el Frente de Todos de cara a los 2 años que viene en sus diferencias internas? El Frente de Todos tiene que gestar políticas públicas. Hoy no hay otra cosa para hacer que no sea eso, y que es el fondo de la cuestión y que es quizás la responsabilidad y los gestos más loables en términos de la política, gestar políticas públicas. Y para gestar esas políticas públicas es tratar de llegar al consenso entre los distintos sectores que componen un frente. Es un frente, vuelvo a insistir, siempre insisto y lo repito, que yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Esas decisiones que se tomen tienen que ser coherentes y en el marco de las posibilidades que se tomen para cumplirlas, para poder llevarlas a la práctica. No sé si uno discute con el otro, está disgustado, no está disgustado. Me tienen sin cuidado. Mientras la cosa funcione. No. El presidente es el que tiene que tomar las decisiones y tiene que tomar las decisiones. La carta de Cristina creo que es una carta que apuesta a lo que se está haciendo y lo que está poniendo blanco sobre negro respecto de quiénes son los que tienen las responsabilidades de llevar a la práctica, porque se va a tener que discutir en el Congreso. Lo que todos criticamos durante mucho tiempo, de que se decidía en el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de participación popular de alguna manera, porque el Congreso lo que está representando es el pueblo en sus bancas, ahora lo van a tener que hacer. Y el presidente va a estar tomando decisiones de fondo para mejorar esa performance de la mejor forma que pueda. ¿Sentís que después del domingo electoral el presidente se levantó con la espalda un poco más ancha? El presidente viene tomando decisiones desde los 90 días que le tocó gobernar sanamente. Después no fue sano eso. Sí. Se habla poco de eso, ¿no? Fue una complicación severa donde tuvo que cargárselo al hombro y cargar ese tema. Y tras bambalinas, ponerse a trabajar con la deuda privada, con el Club de París, con la situación con el fondo, con la colocación de bonos, con los problemas del financiamiento en la Argentina que estaba en default y que había que resolver
cómo colocar esos fondos, cómo conseguir y armar nuevamente un sistema de créditos que realmente le pueda ser útil a la pequeña y mediana empresa, al comercio, que todo ese tipo de situaciones se hicieron segunda, tercera, cuartas líneas atrás de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Mi pregunta es, después de que las encuestadoras, que los grandes medios de comunicación, que la oposición vaticinara una tremenda paliza electoral, que duplicara la diferencia en la provincia de Buenos Aires, que se dijera vamos a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, digamos, puso una expectativa muy alta a la oposición, que de hecho no pudo disimularlo en sus rostros el día de las elecciones. Pero la realidad es que eso se parecía mucho más a lo que querían que a lo que podía suceder.